Calcular la cantidad de dinero que tenemos que ahorrar para nuestro retiro puede ser una tarea bastante ardua, porque no solamente tenemos que intentar predecir cuánto vamos a gastar en el futuro, contemplando inflación, contemplando que nuestra calidad de vida suba, contemplando diferentes factores, sino que además debemos asegurarnos de que podemos ahorrar esa cantidad necesaria. No vamos a querer apuntar a un valor que no vamos a poder alcanzar nunca. En este video justamente te quiero compartir una plantilla financiera completamente gratuita que puedes utilizar precisamente para hacer esos cálculos y para asegurarte de que puedes crear un plan que gradualmente te puede llevar hacia esa meta financiera tan importante. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, como es el caso de este video, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que debieron enseñarnos en la escuela. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos sobre el retiro y de cómo empezar a planear los ahorros que tenemos que hacer mes tras mes para llegar a esa meta financiera tan importante. Y para eso te voy a dejar esta hoja de cálculo en un enlace que está ahí abajo en la descripción, que es este enlace a mi tienda de plantillas financieras. Vas a encontrar justamente acá abajo esta nueva plantilla que se llama Ahorro por Edad, que es completamente gratuita. Por cierto, si te interesa cualquiera de las otras plantillas, hice un video hace unas semanas que te dejo aquí en las tarjetas explicando un poco cómo funciona cada una de ellas, aunque ese video es más bien sobre cómo pude generar una nueva fuente de ingresos a través de esta tienda. Pero en fin, la plantilla que nos interesa para este video es la que es completamente gratuita, esta de Ahorro por Edad, que aquí en esta página vas a poder dar clic en obtener gratis y automáticamente te va a abrir esta hoja de cálculo. Ahora, esta hoja de cálculo es mía, tú tienes que crear tu propia copia, lo vas a poder hacer desde el menú de archivo en hacer una copia. Ya tendrás tu propia versión, tú puedes hacer todos los cambios que quieras, pero este paso es muy importante. Ya que tengas tu copia, ahora sí, vamos a adentrarnos en esta plantilla para ver cómo es que nos puede ayudar a planear nuestro retiro. Para empezar, nota que existen dos hojas diferentes. La primera es esta que se llama Ahorro por Edad, en la que vamos a poder calcular cuánto deberíamos de tener ahorrado a cualquier edad que nosotros tengamos a partir de hoy hasta antes de nuestro retiro. Por ejemplo, si yo tengo 30 años y planeo retirarme en 30 años, es decir, a los 60, esta hoja me va a mostrar qué cantidad debo de tener ahorrada cada año, a los 30, a los 40, a los 45, para que yo pueda saber en todo momento qué tan bien o qué tan mal voy en ese proceso, en ese camino hacia mi retiro. Y la forma en que funciona es relativamente sencilla. Lo primero que tenemos que escribir, y las casillas donde debemos de editar el valor están con este contorno azul, pero lo primero que tenemos que escribir es nuestro gasto mensual. Digamos que gasto 20,000 pesos al mes. Se calcula automáticamente el gasto anual fácilmente y se calcula un ahorro necesario. Para calcular el ahorro necesario estoy utilizando la regla del 5%. La regla del 5% en realidad viene de la regla del 4%, que es una regla bastante famosa en el mundo de las finanzas, que sobre todo dice que al momento de retirarnos, para que nuestro dinero ahorrado dure para siempre o por un buen tiempo, para que no se acabe antes de morir, debemos de limitarnos a retirar 4% de nuestro ahorro. Que en otras palabras también podría decir que para retirarnos debemos de juntar 25 veces nuestros gastos anuales. Multiplicar por 25 es lo mismo que dividir entre 4%. Entonces, más fácilmente, la regla del 4% se refiere a que debemos de juntar 25 veces nuestros gastos anuales para nuestro retiro. Pero esta regla del 4% deja de contemplar varias cosas. Deja de contemplar que ya que nos retiramos, nuestros gastos suelen disminuir año por año por ahí del 1%. Deja de contemplar por ahí que recientemente invertir en deuda gubernamental, por ejemplo, nos puede generar muy buenos rendimientos con bajo riesgo y eso lo podemos seguir haciendo en nuestro retiro. Y algunos otros factores que nos llevan o que nos podrían llevar y que yo sugiero que tomemos mejor una regla del 5% en el que es relativamente suficiente el juntar 20 veces de nuestros gastos anuales en lugar de 25. Entonces, de ahí sale este ahorro necesario, 20 veces los gastos anuales que están ahí calculados. Pero eso no es todo porque además debo de poner mi edad actual y los años dentro de los que me quiero retirar. Este es un cambio que hice a esta plantilla que ya existía en el pasado, en el que simplemente asumía erróneamente que todo el mundo se va a retirar a los 65. Es una idea quizás ya que tenemos tan enterrada en nuestra mente, pero que en realidad podemos cambiar esa edad en cualquier momento si hacemos nuestro plan personal. Pero esto en esencia está en esta hoja de cálculo para sumar la inflación de los años que faltan para mi retiro
a ese ahorro necesario, porque justamente voy a calcular en este ejemplo una inflación promedio anual de 4%, la puedes cambiar tú, pero es una inflación que quizás podemos esperar en los siguientes 30 años. Algunos años podría ser mayor, como este, algunos años podría ser menor. En promedio, quizás un 4% es bueno a considerar. Y además considero que mi dinero va a estar invertido de alguna forma que va a generar por ahí de 8% de rendimiento. Si quieres saber cómo invertir tu dinero, cómo crear un plan que de hecho le gana a los expertos, te dejo mi video sobre ese plan que le gana a los expertos también aquí en las tarjetas. Pero todo esto, todos estos valores de porcentajes y edad para el retiro, para saber cuánto tengo que calcular de inflación a estos gastos, porque año con año mis gastos van a subir, al menos con la inflación, de tal forma que dentro de 30 años mis gastos anuales no van a ser de 240,000 pesos, seguramente van a ser de mucho más porque la inflación hace estragos con eso. Y en realidad, dentro de 30 años, en lugar de necesitar 4.8 millones de pesos ahorrados, voy a necesitar 15.5. Antes de que pierdas toda esperanza, hay que seguir en el video. Vamos a ver cómo es bastante posible alcanzar estos valores. En este momento voy a asumir, estamos ahorrando 4,000 pesos mensuales. Toma en cuenta que esta hoja de cálculo te va a requerir que año con año tus ahorros mensuales suban al menos con la inflación. Entonces, si este año ahorras 4,000 y para el siguiente año la inflación fue de 5%, deberás de ahorrar 4,200, que son los 4,000 más 5%. Además, opcionalmente podemos poner si ya tenemos en este momento alguna cantidad ahorrada en inversiones, ahorros, afores, etcétera, y pone el porcentaje aproximado de lo que estamos ahorrando de nuestros ingresos en este momento. Todo esto entonces para que se calcule edad por edad cuánta cantidad deberíamos de ya tener en ese momento para poder alcanzar ese objetivo gigantesco que tenemos acá arriba. Entonces, si yo tengo 100,000 pesos en este momento a mis 30, cuando en realidad debería de tener 733,000, voy bastante atrasado, voy a tener que empezar a trabajar en eso. Y ya vamos a ver cómo en un minuto. Pero te darás cuenta que si yo tuviera 1,000,000 de pesos, bueno, yo ya tengo bastante resueltas las cosas porque tengo más de lo necesario en este momento. Ahora, ¿qué pasa si tu escenario más bien es ese en el que no tienes lo suficiente? Tienes menos de lo que esta hoja de cálculo te está diciendo que deberías de tener para tu edad actual si es que quieres alcanzar esa meta. Bueno, para empezar podrías cambiar la edad de retiro, que no sea dentro de 30, quizás sea dentro de 35, a los 65 años. Entonces ya mi meta se acerca, en lugar de 733,000 necesito 400,000. Pero si aún está fuera de mi alcance para cómo se ven las cosas, voy a necesitar un plan muchísimo más detallado de cuánto debo de ir incrementando mis ahorros mes tras mes para poder de verdad llegar a ese objetivo. Y para eso está esta segunda hoja de acá, que te vas a dar cuenta que tiene los mismos valores que ya habíamos puesto anteriormente en ahorro por edad. Está mi edad actual, está los años que faltan para mi retiro, el ahorro real que yo necesito, el ahorro que estoy haciendo de forma mensual, el monto que ya tengo ahorrado, etcétera, y muestra una tabla que calcula año con año cuánto tendrías de ahorro total si tus ahorros se mantuvieran así. Si mis ahorros se mantuvieran como en este ejemplo, a los 65 años tendría 15.7 millones. Nada mal, excepto que necesito 18.9. ¿Qué tendría que hacer para llegar a mi objetivo? Incrementar mis ahorros, lógicamente. Y para eso, lo que yo voy a tener que hacer es ajustar este valor que dice incremento de ahorro anual. ¿Cuánto debería de yo incrementar mi ahorro anual para que eventualmente yo pueda llegar a mi objetivo? Debería de incrementarlo 1%, por ejemplo. Si yo lo incrementara 1%, eso significa que este año, en lugar de ahorrar el 16% que estoy ahorrando, debo de ahorrar el 17%, el siguiente el 18% y así sucesivamente. Y de hecho esto me llevaría muy por encima de mi objetivo. Me llevaría a ahorrar 28 millones cuando solo necesito por ahí de 19. Esto parece fenomenal que solamente con 1% pueda llegar más allá de mi objetivo. Claro, es un ejemplo un poco ya optimista, estoy ahorrando un buen porcentaje, etcétera. Pero nota el impacto de solo 1% más de ahorro año con año. Pero también es cierto que eventualmente estos porcentajes se vuelven un poco elevados y en realidad ni siquiera lo necesito. Ya vimos que ahorraría muchísimo más de lo necesario. ¿Qué pasa si ahorro solo 0.5% más? Aún me paso, 21 en lugar de 19. Podría yo seguir haciendo manualmente los cálculos hasta encontrar el valor correcto, pero no es necesario. Lo que yo puedo hacer es utilizar una extensión de Google para que haga los cálculos por mí, para que más bien haga el trabajo pesado por mí.
Puedo ir entonces a el menú de extensiones, a complementos, a descargar complementos y buscar GoalSeek. Esta herramienta del mismo Google que yo puedo instalar en mis hojas de cálculo, me va a pedir unos permisos por ahí y listo, para que yo ahora pueda ir al menú de extensiones, a GoalSeek, a abrir, y GoalSeek se encargue de hacer esos cambios por mí. Lo que yo voy a tener que decirle a GoalSeek es que quiero establecer esta celda, la última celda que tiene un valor en la columna de ahorro total, y simplemente tengo que seleccionar la celda y dar clic en este botón. Y quiero establecer esta celda a mi objetivo de 18.941.227.17, ni más ni menos. Y la forma en que quiero que esa celda llegue a ese valor es cambiando este porcentaje de incremento de ahorro anual que yo tengo aquí. De nuevo, selecciono la celda, doy clic en este botón para establecerla y le doy clic en resolver. Esta herramienta va a empezar a hacer cambios en el valor de la celda que yo elegí. Le va a subir, le va a bajar el valor, hasta que poco a poco empiece a llegar a un valor cada vez más preciso que permita que el valor de esta celda de acá abajo, nota que va cambiando, llegue al fin específicamente a esa meta que yo establecí. Entonces, después de algunos intentos, eventualmente la herramienta completará su trabajo. Ya tenemos este objetivo alcanzado a los 65. Si tan solo en este ejemplo yo incrementara mis ahorros anuales 0.26% año tras año, llegaría a mi objetivo sin mayor problema. Entonces, lo que calculamos anteriormente, que parecía ser difícil, que yo en este momento debería de tener 400,000 y solo tengo 100,000, ¿de dónde voy a sacar 300,000? En realidad no es tan difícil, basta con poco a poco ir incrementando mis ahorros. Y por cierto, estos incrementos son además de la inflación, sí, la inflación, que es lo que está en esta columna de aquí. Si nuestros ahorros solo subieran con la inflación, este año ahorraríamos 4,000, el siguiente 4,160 y así sucesivamente. En esta columna de nuevo ahorro mensual se contempla la inflación más ese incremento. Entonces, a los 40, en lugar de ahorrar 5,920, que sería lo que ahorraría si solo incremento la inflación, debería de ahorrar 6,935 mes tras mes para alcanzar mi objetivo. Ahora, en este ejemplo, además, podríamos en realidad decidir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si me retiro en 25 años? ¿Podría alcanzar ese objetivo? ¿Cuánto tendría que incrementar mi ahorro mes tras mes para poder alcanzarlo? Bueno, vuelvo a hacer lo mismo. Quiero cambiar la última celda de acá, que ahora ya no es a los 65 años, ahora es a los 55 años, 10 años antes. Entonces acá, en lugar de ser la celda I56, va a ser la celda I46. El objetivo de ahorro ya es menor porque hay 10 años menos de inflación quitando valor a mi dinero. Entonces, en lugar de 18 millones, basta con que ahorre 12,796,014.39. Y quiero llegar a ese valor otra vez cambiando el valor de esta celda de acá abajo, de cuánto debería de incrementar mi ahorro anual. De nuevo, la herramienta va a hacer sus cálculos, va a ir cambiando el valor, va a ir alcanzándose cada vez más a ese valor objetivo, hasta que la herramienta termina su trabajo y nos dice que para alcanzar ese objetivo de ahorro tendríamos que incrementar solamente 1.7% nuestro ahorro anual. Es decir, que este año, en lugar de ahorrar 4,000 pesos al mes, deberíamos ahorrar 4,400. El siguiente año, en lugar de 4,160, 5,022 y así sucesivamente para alcanzar nuestro ahorro. Ahora, ojo que esto en este momento podría sonar relativamente fácil, incrementar mi ahorro 1% al año, pero eventualmente podría ponerse más difícil. Nota que el porcentaje de ahorro de mis ingresos que yo tendría que realizar a los 30, bueno, 18%, contemplando que ya en este momento es de 16.7 en nuestro ejemplo, pero a los 40 ya es de 35%, ni hablar a los 55 que es de 61%. Quizás ya eso es un poco menos realista, pero la idea de esta hoja de cálculo es que justo te ayude a crear este plan, nuevo ahorro mensual, y que intentes alcanzarlo. Y que bueno, si a lo largo del camino te vas atrasando o te vas adelantando, siempre puedes regresar a hacer tus nuevos cálculos. Si estás ahorrando más, si ya tienes más dinero ahorrado, etc. Esto te permitirá calcular de forma bastante precisa cuándo es que te vas a poder retirar y cuánto tendrías que ahorrar mes tras mes para lograr ese objetivo. Pero ahí lo tienes, esta hoja de cálculo, que de nuevo está completamente gratis ahí abajo en la descripción, que espero que te ayude bastante
en tu planeación para el retiro. Si te ha ayudado, me encantaría y me ayudaría muchísimo si compartes este video con más personas para que más personas puedan también empezar a planear tan precisamente sus ahorros futuros para alcanzar sus objetivos de ahorro para el retiro. Pero en general, bueno, simplemente espero que esto te aclare muchísimo más el panorama de lo que tienes que hacer a partir de hoy y hasta tu retiro para que este no se posponga. Nos vemos en la próxima.